Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Micael de la Rosa Leonardo y es un honor para nosotros acompañarles en este espacio. Mi compañero Carlos Enrique Carrasco y un servidor estaremos analizando dos rimas del autor Gustavo Adolfo Bécquer. La primera, titulada Asomaba a sus ojos una lágrima, será analizada por un servidor, mientras que la segunda, titulada Son aires que van al aire, será analizada por mi compañero Carlos Enrique. Sin nada más por el momento, entremos en materia. Para que podamos realizar de mejor manera esta primera rima, asomábase a sus ojos una lágrima, les invito a escuchar con atención los versos de este poema. Escuchemos. Asomaba a sus ojos una lágrima, y a mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y se enjuagó en su llanto, y la frase en mis labios expiró. Yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré? Yo, Gustavo Adolfo Bécquer. En esta rima podemos encontrar mucho. Hay una historia detrás de toda esta rima. Es muy corta, es muy breve, pero dice mucho. Y surgen algunas preguntas que vamos a buscar ahora contestarlas. ¿Qué había pasado antes? Como veamos la historia, algún acontecimiento, algo ocurrió en el pasado. Y podemos identificar que había una pareja que se separa y nos damos cuenta de que esta pareja se separa por culpa, a lo mejor, del hombre. Porque él tiene la intención de pedir perdón. Pareja que aún se sigue amando porque él quiere pedir perdón y ella se llena de nostalgia. Una lágrima se asoma en sus ojos. Entonces es lo que pasa anteriormente. Anteriormente había una relación y hubo un problema. ¿Por qué salió mal el desacuerdo? Claramente por el orgullo. Ese orgullo que dice que habló. El orgullo que los dos sintieron. No se dirigieron la palabra a lo mejor. Él no tuvo el valor de pedir perdón. Y ella disimuló, se puede decir, sus sentimientos. No dejó que esa lágrima saliera. No dejó que sea visible la nostalgia que sentía. ¿Cómo se siente el poeta al terminar la rima? Yo diría que se siente fuertemente arrepentido. Arrepentido por no haber tenido el valor de expresar lo que sentía. Por no haber dicho o pedido el perdón, por dejarse convencer por el orgullo y no ir más allá, no hablarle a su amada. La verdad que hay mucho que podemos sacar de esta poesía, pero esto más o menos en resumen lo que podemos encontrar. Pues muy bien, ya que repasamos la rima y contestamos las preguntas que surgieron, ahora vamos a hacer un análisis de la métrica. ¿Qué es la métrica? Es la medida o la estructura de los versos. ¿Qué son los versos? Son aquellos que forman las estrofas. Como bien sabemos, esta rima contiene dos estrofas y cada estrofa tiene 4 versos. En total, toda la rima tiene 8 versos. Estos versos están divididos de la siguiente forma. El primer, tercer y penúltimo verso son dodecasílabos. ¿Qué quiere decir esto? Que contienen 12 sílabas cada verso. El segundo, cuarto, quinto, sexto y último verso son endecasílabos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen 12 sílabas cada verso. El tipo de rima es asonante. Pero, ¿qué es asonante? Asonante se puede decir que aquí solamente coinciden los sonidos de las vocales. Vamos a ver un ejemplo en la primera rima, en los primeros dos versos, que dice: asomaba a sus ojos una lágrima, asomaba a sus ojos una lágrima, y a mi labio una frase de perdón. Ahí vemos esa A. Asomaba a sus ojos una lágrima y a mis labios una frase de perdón, donde esas dos A ahí como que hacen relación, como que hacen un sonido que le dan armonía a esos versos. Por esa razón es que esta rima pues es completamente asonante, porque lleva la misma uniones por las vocales. Perfecto, ahora veamos las figuras retóricas que aparecen en esta rima. La primera es la prosopopeya o personificación.
que esta consiste en atribuir cualidades propias de los seres animados y corpóreos a los inanimados, y en particular atributos humanos a otros seres animados o inanimados. Se puede identificar en la primera estrofa donde una lágrima se asoma. Cuando bien sabemos que una lágrima pues no tiene esa capacidad de asomarse, de decidir si sale o no, simplemente sale cuando hay un caso de nostalgia, tristeza o a veces de dolor. Entonces aquí se le atribuye una figura de personificación a la lágrima. También lo vemos en el segundo verso, y a mi labio una frase de perdón. También dice como que se le asomó una frase de perdón a los labios del poeta. De igual forma, los labios no cuentan con la habilidad de asomarse, de asomar las frases, de decir sale o no sale la frase. Entonces aquí también se le da una prosopopeya o personificación en esta parte. En otra ocasión que podemos identificar la prosopopeya o la personificación es en el tercer verso de esta misma estrofa. Habló el orgullo, donde vemos que un sentimiento se le da la capacidad de hablar, la capacidad hasta de razonar y decir pues no, pues sí, pues acá, allá. Entonces en esta ocasión habla el orgullo de los personajes, de los protagonistas de esta rima. También encontramos un polisideton. Consiste en usar más conjunciones de la necesaria para dar a la frase una mayor solemnidad. Esta figura la encontramos, por ejemplo, en la primera estrofa del 2 al último verso, expresado por el y. Y a mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y se enjuagó su llanto, y la frase en mi labio expiró. Con eso se le da como más importancia, como más fuerza a la expresión que se está declarando. Otra figura retórica identificable en esta rima es la elipsis. Es la supresión u omisión intencional de un elemento del discurso que se sobreentiende o puede ser reconstruido gracias al contexto. En el verso 1 es posible identificar un verbo que luego es suprimido en el verso número 2. Pero no se pierde el sentido, no se pierde la idea de estos versos. Vamos a ver cuál es. Asomaba a sus ojos una lágrima. El verbo aquí es asomaba. Asomaba a sus ojos una lágrima. Y a mi labio una frase de perdón. Este es el verso 2. Y a mi labio una frase de perdón. Entonces, se ha suprimido la frase, perdón, se ha suprimido el verbo asomaba en el número 2 y a mi labio una frase de perdón. Ya se entiende que a sus labios se le asomaba también una frase de perdón. Y esto no hace que pierda sentido la expresión. Podemos identificar esta figura también en el primer verso de la segunda estrofa, donde se suprime el verbo ir y la segunda parte de este verbo. Vamos a ver. Por aquí está. Dice, en la segunda estrofa, yo voy por un camino, ella por otro. El ir no aparece que ella va por un camino, dice ella por otro, pero ya se entiende que ella también va por otro camino. No le quita también el sentido a la frase el haber quitado el verso en este verso. Muy bien. Otra figura retórica y muy importante de señalar que podemos encontrar en esta rima es la interrogación retórica o erotema. Es una figura retórica que consiste en realizar una pregunta sin esperar una respuesta por estar ya contenida o por imposibilidad de encontrarla. Se utiliza para afirmar con mayor eficacia una idea o sentimiento. Vale la pena señalar que la interrogación retórica es una figura patética perteneciente al grupo de figuras del pensamiento o del pensar. Esta figura es identificable en la segunda estrofa de los dos últimos versos, cuando el protagonista se pregunta, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día?
y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? Esas dos interrogantes son retóricas porque no necesitan una respuesta como tal. Son expresadas por el poeta, son expresadas por el actor simplemente para dejar que fluya su pensamiento, para expresar su sentimiento luego de encontrarse con la persona que ama. No necesita fielmente una respuesta, ninguna de estas dos preguntas. Veamos ahora el contenido semántico del poema. Como bien sabemos, el contenido semántico viene siendo el significado de las palabras. ¿Qué significa cada palabra? Tiene un significado, ya sea un significado en específico o ya sea que al momento de expresarlo tome otro significado. En un texto podemos incluir palabras que a lo mejor quieren darse sentido a otra cosa. Eso va a depender qué línea siga el texto. Por ejemplo, asomaba a sus ojos una lágrima. En este verso podemos darnos cuenta de que está expresando que la protagonista, la señora, la muchacha de este texto, está a punto de llorar por la emoción que siente al ver a esa persona que ama. Por eso dice que se asoma una lágrima a sus ojos, pero no es algo literalmente, como hemos visto anteriormente. Luego, y a mi labio una frase de perdón. El poeta en este caso quiere decir que estuvo a punto de pedir perdón por los errores que a lo mejor cometió en el pasado. Habló el orgullo y se enjuagó su llanto. ¿Qué quiere decir esta parte? Que por el orgullo que sentían, pues ¿qué pasó? El llanto que ella iba a expresar no lo expresó. Y por otra parte, por ese mismo orgullo, en el siguiente verso, y la frase es en mis labios, y la frase en mis labios expiró. Que lo que él iba a expresar, lo que él iba a decir por ese mismo orgullo desapareció, no quiso decirlo, se quedó callado. Yo voy por un camino, ella por otro. Cada quien siguió su camino, cada quien decidió llevar la vida de diferente forma, puede ser, pero en ese momento en específico puedo definir que fue que ninguno se detuvo a hablar o a expresar lo que sentía, sino que cada quien continuó su vida. Pero al pensar en nuestro mutuo amor, luego de verse por el sentimiento reprimido, el poeta y la señorita se quedan con incógnitas. Aquí aparecen unas incógnitas. Yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? Entonces esas son como que las incógnitas que a lo mejor aparecieron. Bueno, en resumen podemos decir que este poema expresa el encuentro de una pareja que se separó, ya lo hemos mencionado anteriormente, que se separó por algún motivo, y donde se ve que la culpa de este rompimiento la tiene el poeta, quien arrepentido quiere pedir perdón, pero que por el orgullo no lo logra hacer. Entonces, pues ¿qué pasa? Cada quien sigue su camino, cada quien sigue pues en lo que estaba y no expresa ninguno de los dos. Ella ni la nostalgia ni el sentimiento de tristeza que tiene lo deja fluir, ni él el perdón, como ya decíamos, por ese orgullo. Cada quien sigue su camino, pero se quedan con preguntas. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos expresado lo que sentíamos? ¿Qué hubiese pasado si de alguna forma lo hubiéramos dicho? Muchas veces también nosotros nos toca preguntarnos qué hubiese pasado si le digo que sí, o si le pregunto, o si me atrevo, ¿qué hubiese pasado? Bueno, pues gracias por su atención en esta parte. Ahora mi compañero Carlos va a hacer el análisis de la siguiente rima. Muchas gracias por su atención. Continuamos con Carlos. Muchas gracias, Micael. En este espacio voy a comentarles sobre la rima número 38 de Gustavo Adolfo Bécquer, donde el lamento y reproche del yo poético a la mujer amada porque ésta ya no le corresponde es el tema de esta rima. Para entender un poco, escuchemos la rima de Adolfo Bécquer. Los suspiros son aire y van al aire, las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes a dónde va? Ahora bien, una manera de analizar esta rima es conforme a preguntas que ya fueron planteadas anteriormente. Una de ellas es, ¿cómo te sientes al leer esta rima? Realmente no puedo evitar sentir
el intimismo y la subjetividad que emana de esas líneas de expresión, donde muestra su amargura por el fracaso sentimental, y lo hace a través de muy bellas imágenes naturales que se representan en la mente lectora con viveza y expresividad. La pregunta número 2 va dirigida a la conclusión de la rima, donde se efectúa una pregunta retórica, pero en este espacio le vamos a dar una contestación adecuada, según mi criterio, y dice de esta manera. ¿Cómo contestarías la pregunta? Pienso que a ningún lado en específico. El amor se queda dentro de ti y en la persona que fue amada. Al conocer a una persona que poco a poco entra a nuestra vida, se puede sentir ese amor creciendo en el interior, para al final ser expulsado con mucha más fuerza. Análisis de la métrica o análisis métrico. Mi compañero Micael explicó de una forma breve y concisa qué quiere decir este término. El análisis de la rima "los suspiros son aire y van al aire", los 3 primeros versos son endecasílabos, el cuarto y el último es heptasílabo. Estas crean una cadencia suave y musical, y los versos riman en pares de A, y los impares quedan libres. Entonces, estamos frente a una rima romanceada. El tipo de rima es asonante. Consta de una estrofa y 4 versos. Este breve poema sentencioso y dolorido expresa el desengaño amoroso por la falta de un amor correspondido. El yo poético lamenta que la amada lo ha olvidado. El amor que existía antes simplemente ha desaparecido. El poema presenta 2 enunciados afirmativos que devienen en 2 analogías respecto al tercer elemento. El más importante, el amor. El aire y las lágrimas finalizan su vida en el propio aire y en el mar. Se trata de una breve argumentación con 2 analogías y de la correspondiente conclusión. Las figuras retóricas que pueden ser identificadas en la rima, entre ellas se encuentra la metáfora, la antítesis o contraste, la interrogación retórica y el apóstrofe. Recordando que una metáfora es una figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o conceptos se expresan por medio de una realidad o conceptos distintos con los que lo representado guarda cierta relación de semejanza. En cuanto a la antítesis, o contraste, es una contraposición de conceptos. Esto quiere decir una asociación de conceptos por contraste. En cuanto a la interrogación retórica, es una figura retórica que consiste en realizar una pregunta sin esperar una respuesta por estar ya contenida o por imposibilidad de encontrarla. Se utiliza para afirmar con mayor énfasis una idea o sentimiento. La interrogación retórica es una figura patética perteneciente al grupo de figuras de pensamiento. Ahora, ¿de qué forma estas pueden ser identificadas en la rima? Bien, por ejemplo, esta rima crea una antítesis muy hermosa, el choque conceptual de los 2 elementos naturales, lo que son los suspiros y las lágrimas. A su vez, contiene metáforas o metonimias, pues ambas coinciden aquí, del fin del amor, con el sustantivo abstracto amor. El yo poético presenta primero los efectos del desamor, luego nos presenta indirectamente el desagrado de destino del amor perdido, que está de su extinción. La interrogación retórica iniciar en la conclusión de la rima como tal, que pregunta, ¿sabes a dónde va? La pregunta nunca es contestada. Podemos identificar un apóstrofe en la rima de dime, mujer, ya que el apóstrofe es una especie de invocación que el escritor dirige a una determinada persona u objeto, ya sea animado o inanimado, pero en este caso está dirigido a la mujer a quien se le pregunta la cuestionante retórica. Y muchísimas gracias por sintonizarnos. Se despide Carlos Enrique Carrasco y Micael de la Rosa Leonardo. Espero que todo el material que hayamos discutido acá sea de su agrado. Hasta la próxima.